7:15 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, uno va revisando los titulares cada mañana y lo que tiene que ver con lo político electoral además, y uno encuentra un sector oficial que indica que la oposición va a cantar fraude, que la oposición va a buscar el camino de la violencia, que atentan contra el sistema eléctrico, que el candidato de la plataforma unitaria es un títere de los Estados Unidos, que todo se va a privatizar y un largo etcétera. Desde la oposición se habla de mantener la ruta electoral, de votar, de cuidar los votos. Uno se pregunta, ¿hay alguna negociación, conversación en marcha? ¿Lo que haya que negociar se negocia antes del 28 de julio o a partir del 29? Y en caso de ganar la oposición, eh, ¿qué ocurre entre ese 29 de julio y el 10 de enero cuando deba asumir el nuevo gobierno? Bueno, wow, qué interesante tema para abordar con dos referencias. Colette Capriles es licenciada en Psicología Social, magíster en Filosofía, profesora de Teoría Política de la Universidad Simón Bolívar. Colette, bienvenida, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por atenderla. Y Gustavo Velázquez es presidente de CIC Cambridge International Consulting, es abogado con máster en Administración Pública, experto en negociación de la Universidad de Harvard, doctor en Ciencia Política y autor del libro La quiebra del modelo político, que lo tengo acá, por cierto, sobre el escritorio. Fue representante de la Mesa de la Unidad para el Diálogo en República Dominicana. Doctor Velázquez, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muchas gracias, Román. A ver, partiendo de esa introducción, uno dice, bueno, luego del 28 habrá varios escenarios. Uno es si gana Nicolás Maduro y se mantiene en el poder. Dos, ¿qué pasa si gana Edmundo González Urrutia? Son, digamos, de acuerdo a las encuestas, los dos más favorecidos, pero deberá esperar hasta enero para asumir. Lo que sea que haya que negociar, ¿se negocia ahora, se negocia antes o se negocia a partir del 29, gane quien gane? A ver, ¿quién toma la palabra? Adelante, Colette. Primero las damas, ¿verdad? El mínimo Gustavo me hace respeto. siempre, me Te hace lo lanzo mismo. eso, pues. Me hace siempre lo mismo. La pequeña Mira, pregunta. yo creo que en primer lugar, aquí tenemos que ver cómo ocurre la elección. Ujú, Y la elección ha venido siendo precedida por un proceso de negociación, ujú, ujú. que quizás ha sido el único que haya dado frutos, aunque como toda negociación, decíamos antes, pues tiene sus avances Ujú. y sus retrocesos y llegó a un punto. Uno de sus logros, por ejemplo, fue que la primaria pudiera darse, Claro, para empezar. claro. Digo, no estamos hablando de otras cosas sino tan Ujú, evidentemente importante como eso, ¿no? Pero tras la realización de la primaria, el proceso de negociación se estancó por diversas razones, eh, y de alguna manera las partes mm, dejaron un poco, vamos a decirlo que congelada por ahora, ese proceso, ya que entrábamos entonces en la confrontación electoral. Y ahí es donde empieza el problema. La elección no fue concebida, no se ha desarrollado como una elección para recuperar la unidad nacional, Mm, para recuperar las instituciones, mm. para recuperar la senda de crecimiento, para reencontrarnos, sino que sigue estando planteada en términos de ganador total y vencedor versus perdedor absoluto, un suma ¿Y cero. dónde queda la necesidad de legitimación? ¿Y dónde queda la necesidad de cambio? Porque es que las dos están allí, justamente. Y eso son realidades, son realidades. Entonces, el punto es, las dos cosas son importantes, Mm, pero no se construyó, debido a distintas razones, un camino en el cual esa elección pudiera ser efectivamente el camino para precisamente abrir la puerta de la negociación que ya había empezado y unas nuevas etapas de negociación, porque el problema de Venezuela no es solo quién administra el poder, el problema de Venezuela es que las instituciones estatales tienen que ser claro. reconstruidas, recuperadas, que la Constitución tiene que volver a ser reina de lo que nos ocurre, en fin, hay un deterioro, digamos, institucional que hace muy difícil que podamos volver a tener una relación
Sí. con la democracia, con el futuro, etcétera. Entonces, eso no puede, eso no proviene de una victoria electoral. Todo eso son cosas que provienen únicamente de las capacidades que tengamos los venezolanos, no solamente la oposición y el gobierno, Ujú. de construir unos espacios de conversación al menos y de diálogo y de negociación que nos pueda llevar hacia esa recuperación. Doctor Velázquez. Sí, porque precisamente este evento electoral que tenemos ahorita no es cualquier evento electoral, porque aquí se están definiendo dos modelos políticos en Venezuela, Ujú. ¿no? Que va, como decía muy bien Capriles, vamos hacia cualquiera de los dos que gane. Venezuela necesita una transformación, ¿no? Y eso es necesario hacerlo bajo el diálogo, bajo la negociación, ¿no? Claro, en este momento hay dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, es difícil el proceso de negociación, no es imposible, no es imposible. Hay que alentar ese diálogo, ese encuentro, esa comunicación. Los grandes conflictos que se dan en el mundo, cuando intervienen otros, lo que buscan es la comunicación entre las partes en diferencia, ¿no? Ujú. Y la otra cara de la moneda también es que es necesario dar ese diálogo, porque al final lo que se busca va más allá del interés particular de los que están en la contienda electoral, que es la transformación de Venezuela hacia un nuevo paso. Este es un ciclo político que se está cumpliendo y es necesario para entrar en una nueva Venezuela precisamente el diálogo entre todos los venezolanos. Por eso también concuerdo en que no solamente debemos dejar eso en manos de las cúpulas, de las élites, sino que políticas, sino que también hay que promover desde las élites de todos los sectores del país ese proceso de cambio, de diálogo y de encuentro nacional. ¿Y eso lo ven posible antes del 28, cuando nos separan 33 días de la elección? ¿Lo ven con las señales que unos y otros han dado? Bueno, en la misma medida en que se vaya acercando ese momento, vamos a llamarlo crítico, Ujú. ¿verdad? De gran expectativa que Que hay, no definitivo, pero crítico. Ujú. definitivamente sí hay que buscar esos canales de comunicación a través de diferentes sectores, ¿no? No significa que el presidente Maduro vaya a llamar a Edmundo González, ojalá, ¿no? Y se sientan a conversar sobre lo que sería una nueva etapa después de los resultados de las elecciones. Mm. Porque uno de los puntos fundamentales es que haya unos resultados que todos los venezolanos Exactamente. aceptemos. Y eso necesita, indudablemente que necesita vamos a decirle, un espacio de contención, por decirlo menos. Sí, sí, No te digo de sí. negociación, sino de contención, que fue un poco lo que se intentó hacer de manera, a mi modo de ver, equivocada, con ese acuerdo que tuvieron que firmar los candidatos, Ujú. etcétera, que está muy bien tener un acuerdo para un protocolo de reconocimiento de Ujú. resultados, es una cosa fundamental, precisamente porque tenemos instituciones débiles y el Consejo Nacional Electoral es una de ellas, pues tener un proceso de reconocimiento, pero eso es algo que precisamente hay que negociar y acordar, no simplemente firmar. La firma ya de por sí no es una forma de decir que no se va a discutir el contenido de lo firmado, entonces bueno, tenemos un problema allí. Pero lo que es muy importante, yo quisiera más bien referirme a los escépticos, a la gente que más bien está pensando que esto que estamos diciendo Gustavo y yo son tonterías, ¿no? Y las hay. Sabemos que hay mucha gente que piensa que lo que viene es un momento de, como digo, de suma cero, en el Ujú. que, ¿para qué hablar si vamos a ganar? ¿Y para qué hablar si nos vamos a quedar en el Ujú. poder? O ¿para qué hablar? Nosotros no tenemos nada que hablar y además hablar es entregarse al otro, ¿no? Es tirarse al piso a construir, a Ujú. construirle al otro una victoria. Y yo creo que eso es algo que nosotros como venezolanos tenemos que tener un poco más de responsabilidad. Es decir, no creo que haya conflicto humano. Y mientras más grave, más importante, y Gustavo lo puede decir, mientras más grave el conflicto, más importante es la negociación. No ha habido conflicto humano que no haya sido, que no haya exigido y no haya necesitado
la negociación, y la negociación siempre implica ponerse en el lugar del otro y eso es horrible, es muy difícil. Es decir, yo creo que psicológicamente también en la sociedad venezolana ha pasado por momentos muy duros y cuesta. Sí. Nos acompañan Colette Capriles y Gustavo Velázquez. Doctor Velázquez, fíjese, se habla de varios, de hecho, ya no solo uno, borradores propuestos por el gobierno de Colombia con la venia del gobierno de Brasil. Hablamos de Petro y de Lula. A ver, que Petro y Lula se muestren tan interesados en el proceso venezolano como se han mostrado, este proceso del 28 de julio, es hasta lógico, ¿no? Por varias razones. Estratégicas, geopolíticas, ideológicas, políticas. El tema migratorio, que sin duda es un asunto muy importante en la región. Pero que estén tan ganados a que es un proceso transparente, limpio, democrático, llama la atención, ¿no? Claro, porque ellos conocen la historia de Latinoamérica, de sus propios países, y saben que una situación donde el resultado electoral quede en duda, eso va a generar, eso va a ser un hito. Estas elecciones son un hito en la historia de este ciclo político, en la historia de Venezuela en este momento. De tal manera que si las condiciones que se dan allí dejan mucha duda, eso va a generar otras cosas. En política todo tiene consecuencias, ¿no? De tal manera que ellos entienden esa situación, ellos son producto de una elección, de unos cambios que se hicieron en sus países para poder entrar una nueva era de política, una nueva era democrática, le guste a unos o no les guste a los otros, pero son sistemas políticos en evolución. Y de lo que se trata también en Venezuela en este momento es que no paremos esa evolución por la que vamos, ¿no? Porque con todos los comentarios que se puede hacer sobre la democracia venezolana, Venezuela ha avanzado en los últimos 60, 70 años democráticamente. Antes los cambios eran por golpes de Estado, conspiraciones, etc. En los últimos 65 años, todos los cambios se han dado respetando los procesos electorales, con todos los inconvenientes que haya habido. Y esta es una oportunidad clave para que esa evolución de la democracia venezolana se concrete, siga adelante. Totalmente, solo que estoy pensando más bien que como Gustavo como experto en negociación nos puede hablar también de los obstáculos que normalmente hay en estas cosas, porque yo creo que hay que entender que muchas de las resistencias que vemos son obstáculos naturales y que una negociación exitosa, que tampoco es que haya un criterio de éxito a priori. Exitoso no es que yo gane la negociación. Exacto. Exitoso sí, la negociación no es para ganarle al otro. Para ganarle al otro. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hablar en el ámbito público. Unos y otros lo entienden. ¿Qué es lo que ha habido en la práctica? Mira, yo creo que el proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega ha sido muy exitoso en muchas cosas que están habladas ya. Los momentos políticos y la reactividad política de los actores ha hecho que la negociación, lleve el ritmo que lleva y lleve los avances que lleva. Pero hay 3 acuerdos firmados. Hubo un espacio de diálogo real, serio. Hay confianza dentro de lo que cabe, porque también nuevamente los ciclos de confianza no son eternos, se van reconstruyendo. Y apareció la coyuntura electoral en un momento además geopolíticamente difícil, la guerra, las guerras, las 2 grandes guerras que tenemos, aunque hay otras muchas que simplemente ignoramos, como en Sudán, por ejemplo. Pero, entonces, claro, esto se vuelve como un paréntesis. Y en verdad, y eso no es un buen signo, todo el mundo está esperando el 28 de julio para entonces posicionarse frente a una negociación que viene sí o sí. Y eso es importante, como decía Gustavo. O sea, después del 28 no hay manera de escapar a una conversación porque viene una situación en la que justamente, cualquiera que sea el resultado, el afán y la voluntad de un país que quiere volver a reencontrarse es demasiado fuerte. Doctor Velázquez, yo hablaba de 2 escenarios, 2 grandes escenarios que no los únicos, porque luego se abren otros abanicos, pero digamos, uno primero, en caso de la victoria de Nicolás Maduro, ¿cómo sería ese nuevo mandato? ¿Seguiría la línea de lo que hoy tenemos? ¿Es necesario un cambio en lo político y en lo económico?
Dos, el otro escenario, ¿qué pasa si gana Edmundo González Urrutia? Uno se imagina al actual gobierno en la oposición y uno podría imaginar que las cosas no van a ser sencillas para quien resulte electo distinto a Nicolás Maduro en caso de darse. ¿Cómo se imagina uno, por ejemplo, esos primeros meses con esta Asamblea Nacional legislando para una figura como González Urrutia? Roberto Picón, quien estuvo acá, quien fue rector del CNE, decía que él veía esos 6 meses entre la elección y el mes de enero como positivos para digerir la noticia. Me imagino que hablaba en caso de que gane Edmundo González. Ese tiempo, ese lapso, ¿cómo lo ve? Bueno, va a ser interesantísimo, porque cualquiera de las dos opciones que logre el triunfo electoral va a necesitar del otro, porque si no van a ser gobiernos muy débiles, ¿no? Y todos hablamos de gobernabilidad. Ujú. Bueno, unos tienen unos elementos que el otro no tiene para sostener lo que llamamos aquí gobernabilidad, que es paz social, etcétera. Pero sin embargo, por ejemplo, yo me imagino, porque también ese sector analiza, piensa, ve su futuro, hace estrategias, etcétera, que seguramente tratarán de incorporar a sus gobiernos a otras figuras distintas a las que son el chavismo, porque, bueno, los hemos escuchado decir Sí, sí. que, bueno, que viene el diálogo, que viene la apertura, que Venezuela va a ser una potencia, etcétera, y eso no lo hace un sector solo del país sin el apoyo del resto, ¿no? Y lo mismo también si gana pues, el doctor Edmundo González, pues tiene que entenderse de alguna manera con quienes han ostentado y siguen ostentando durante los próximos meses el poder, de tal manera que, como decía Colette, ahí no hay escapatoria y tenemos que sentarnos a trabajar en eso, invertir energía para desarrollar ese proceso, ser creativos, ¿no? William Ury, que es el gurú, acaba de publicar un libro que se llama Possible, Posible, donde el planteamiento general es que los conflictos más duros que puedan existir, siempre hay una posibilidad de entendernos. Y aquí hemos aprendido durante los últimos no sé cuántos, 100 años, Sí. que no podemos prescindir de un sector del país. Que tenemos que trabajar es en esa convivencia. Bastante sangre, bastantes guerras y bastantes pérdidas hubo en Venezuela. Y sobre todo, la prueba misma es que el proyecto chavista es un proyecto que nació sí, con un apoyo popular impresionante, que tuvo un desarrollo, bueno, justamente en la medida en que se fue aislando de la sociedad, separándose, construyéndose como un otro, como el otro, bueno, terminó precisamente debilitando eso que era tan importante, que podemos avanzar, porque en la naturaleza del chavismo hay ese apoyo popular. Entonces, tampoco se puede prescindir de eso tan fácilmente y entonces hay que construir sobre eso. Y yo creo que es en esa dirección, me estoy acordando de tu papá. Claro. Y con eso. No, que justo. justamente es muy interesante porque Sí. nosotros, esa crisis fue la crisis constitucional más grave que habíamos pasado yo creo que incluso yo diría que desde Gallegos prácticamente, porque después con la dictadura ya no había, digamos, sí, hubo, y yo quisiera que la contaras un poquito para los que no la conocen, qué pasó allí. Justo eso Sí, quería. sí, y Coincidimos en el cierre. porque ahí hubo un ejemplo Ujú, de cómo en un momento de crisis gravísima ujú. de nuestra democracia, de nuestras instituciones, hubo la posibilidad de llevar este país a unas elecciones que fueron reconocidas, duras, difíciles, pero que fueron reconocidas, que funcionaron, y hubo conversación y hubo cómo hablar. Y ahí las personas son importantes. Entonces lo que yo creo que, digo esto para que él hable, Sí. simplemente para presentarle, yo creo que es importante ver si podemos tener, nosotros aquí empezar a pensar, porque sí creo que es algo que hay que hacer antes del 28, cómo ponemos, digamos, en la conciencia de la gente, en la conversación, esta necesidad de tener algún tipo de espacio donde podamos encontrarnos para que ese día no sea un día de agonía, Claro.
sino que sea un día de encuentro, ¿no? Justo recordar nada más a nuestra audiencia que Gustavo Luis Velázquez es hijo de Ramos J. Velázquez, que fue en un país en el que ya no hay expresidentes y cuesta encontrar incluso exministros, pues bueno, una referencia del hijo que fue presidente creo que es muy valiosa. ¿Qué recordar de ese proceso? ¿Qué aplicable al día de hoy? Bueno, toda su vida fue de diálogo. No Así sé es, si yo así puedo es. contar Por favor. dos anécdotas rapidito. Una que se la escuchamos mucho, pues en la casa nos las contaba, que cuando, para hacer el cuento lo más corto posible, cuando gana Betancourt, él lo llama y le dice, mira, el 58, gana Betancourt y le dice, mira, Ramón, yo quiero que vengas a trabajar conmigo, pero no para que me escribas mis discursos, porque con mi estilito me ha ido muy bien. Mira, Ramón, a nosotros el 48 nos caímos, no nos tumbaron, porque nos encerramos en un cuarto de espejo en Miraflores y pensábamos que estábamos rodeados de todo el país. Y a mí, eso, utilizaba otra palabra, eso no me vuelve a pasar. Mira, a mí la mitad del país me odia, le dijo Betancourt, y la mitad del país me quiere. Yo te pido que tú te vengas aquí para que te ocupes de la mitad del país que me odia. Necesitamos acostumbrarlos otra vez a la democracia, que habla con los comunistas, habla con los militares, habla con los perejimenistas que no tienen, los que no hicieron nada no tienen nada que temer, tienen que volver al país, tienen que volver a dialogar democráticamente. Wow. Bueno, y la otra Anécdota. pues anécdota es cuando pues él no quería ser presidente, se habían acercado a decirle para que fuera pues el presidente después que quitaron a Carlos Andrés Pérez. Y él, sinceramente, pues no quería, ¿no? Y cuando por varias reuniones consiguió que él era el centro del consenso de todos los sectores del país, bueno, aceptó. Y eso fue un año, o los meses que estuvo ahí, un año de constante diálogo con todos los sectores del país, con el objetivo principal de salvar la República, que hubiera unas elecciones en un momento muy crítico. Uh-huh. Yo había estado en el Ministerio del Interior y conocía todo lo que sucedía en la situación del país y cómo logró desmontar conspiraciones militares, cómo logró sentar a los diferentes sectores políticos que algunos estaban enfrentados, de tal manera que se lograra un proceso electoral que todos reconocieron y poder permitir avanzar en una nueva era que entraba en Venezuela, porque ahí en esa época estábamos en transición también, ¿no? Tal vez, si buscamos hitos, tal vez la transición del fin de ese periodo de gobiernos democráticos comenzó con el Caracazo, ¿no? Y terminó, terminó, yo no sé si con la elección del presidente Caldera o de Hugo Chávez, Sí. pero es todo un largo proceso de transición como en el que estamos ahorita. Ahorita estamos en un proceso de transición hacia una nueva Venezuela. Entonces, no es que qué sector ganó, no. Además, es una Venezuela distinta a la que viene. Sí, las ¿no? Que tenemos que reinventarla nosotros. Que por eso es que está muy bien que lo digas, porque las transiciones solo se aparecen cuando ya ocurrieron. Exacto, es decir, claro, esto de que viene la transición, eso no existe. O sea, no hay una meteorología de las transiciones eso donde podemos predecirla. Como un sismo imposible predecir. Exactamente, Claro. estamos al revés. Estos son procesos. Lo que sí podemos notar es que hay procesos de cambio en muchos niveles sutiles, pero muchos. Y uno de ellos, que es el que me parece fundamental, es la relación de la sociedad con el Estado. De manera con una trayectoria muy divergente de la que estaba planteada, digamos, en el esquema original, en el cual la sociedad y el Estado se iban como fundiendo. Lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, 6 años, es un proceso de separación, de autonomización de la sociedad y de reencuentro de la sociedad con sus propias capacidades, que son muy pocas, Estamos, digamos, también es encontrarse con la orfandad. Un Estado como el que está diseñado en Venezuela es un Estado que tiene mucho que ver con la vida de la gente. La gente se encuentra con un Estado que ya no satisface
esas demandas, se separa del Estado, pero al mismo tiempo le reclama al Estado. Entonces, el sufrimiento, que tiene otras consecuencias terribles, también ha habido esa separación, ese crecimiento, y eso ya es un motor para un cambio que hay que considerarlo en cualquier lado, porque incluso a veces los procesos de cambio tienden a repetir. Claro, un Estado paternalista, ahora vamos a cambiarte la vida, ahora vamos a hacerte esto, y ahora sí vas a tener lo que... Entonces, bueno, yo creo que hay que examinar un poco más lo que nos está pasando a todos los venezolanos. Les agradezco a ambos porque es un valioso análisis el de hoy, testimonio. Además, quiero agradecer además Gustavo Luis Velázquez, uno de nuestros invitados, por su libro La quiebra del modelo político. Más hermosa dedicatoria, y muchísimas gracias por esto. Colette Capriles y Gustavo Luis Velázquez. Son las 7:40. Pasado sí, pero creo que ha valido la pena. Pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.